de cierta marca, cae un 4%. ¿Dónde iría eso? Abajo. Dice, el consumo de lata cae un 4% debido a un aumento del 2% del precio de la lata de la bebida. Ya. Entonces, ¿cuál es cuál? Ya. Dame un segundo, yo lo voy a hacer el. A ver. Ya el 2% va abajo y el 4% va arriba. Sí. ¿Verdad? Porque acá dice un aumento en el precio. Entonces es P. Entonces el 2 va abajo y el 4 arriba. Entonces ese es nomás el cálculo. Y hicimos ese mismo cálculo. ¿No? Si no era nada tan complejo, pero está bueno igual ahí detectarlo como en ese ejemplo. ¿Ya? Eso va a ser la diccionario. Entonces acá está lo que yo les decía. ¿Qué hace una empresa que detecta que vende un producto inelástico, por ejemplo? ¿Se acuerdan de un ejemplo que vimos acá que era la leche? Entonces, no me pagan por esto, pero es como que ¿qué haría Column? ¿O qué haría Soprole? Como las empresas que producen leche. ¿Verdad? Como los ejemplos que dimos, pensar las empresas que producen ese bien, ¿cómo actuarían? ¿Ya? Y aquí tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar algo antes de ver esto. Entonces, ¿se acuerdan? Ya, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una pyme de alfajores. ¿Ya? ¿Cómo ustedes calcularían el beneficio de los alfajores? De la venta de alfajores. ¿Cuánto ganaron? Ya que el la moneda. No, pero pensemos. ¿Qué es lo que hace uno cuando hace una pyme así? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer si ustedes se ponen a vender alfajores? Ponerle el precio. No, pero lo primero sería conseguir los alfajores. Sí. ¿No? Ya, supongamos que son artesanales y que ustedes lo hacen. Bueno. Entonces, ¿qué tendrían que ir a hacer? Comprar los ingredientes. Comprar cosas, los costos. ¿Ya? Y después está lo otro. Después ya tú vas a algún lugar, a la universidad, por ejemplo, y los vendes. ¿Ya? Ahí tienes un ingreso. Entonces, ¿tú cómo calculas cuánto ganaste? Yo no cuánto gasté. Y lo otro, ¿y cuánto te entró? ¿Cuánto es la ganancia? Ya, entonces, por ejemplo, es el ingreso total menos los costos totales. Entonces, por ejemplo, supongamos que el precio de los alfajores ustedes los venden a 500. ¿Ya? Y vendieron 20 de cantidad. Ya, supongamos que los costos son de 3.500. Entonces, ¿cómo calculamos el beneficio? ¿Cuánto sería el ingreso? Claro. Vendieron 20 alfajores en 500 Ya. pesos. ¿Cómo calcularían el ingreso? 500 por 20. 500 por 20, ¿cierto? Entonces sería P por Q. Ese es el ingreso. Y los costos, bueno, acá dijimos 3.500 para el ejemplo. ¿Ya? Pero lo que quiero que nos quedemos con esto, que el ingreso total de una empresa es P por Q. ¿Ya? Entonces, supongamos acá una empresa que produce leche, ¿verdad? Una demanda inelástica, dijimos que la leche era una inelástica. Entonces nosotros habíamos dicho que nos daba, de hecho podemos ir a repasar. La inelástica era la de este lado, ¿cierto? Que nos daba menor que 1, y habíamos quedado con esto, porque el cambio porcentual en el precio era mayor que el cambio porcentual en Q. Entonces, el cambio porcentual en el precio es mayor que el cambio porcentual en Q. ¿Ya? Entonces, pensemos. Si la empresa le sube el precio a la leche, ¿qué va a pasar? La demanda tiene que bajar, ¿cierto? Sí. Pero acá bajaba ¿cuánto? ¿Poquito o mucho en este? Poquito. Poquito. Entonces, por eso es que acá la flecha es chiquitita. Hasta un cambio en el P, acá. Entonces, sí. Entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Si esta empresa le sube el precio, va a bajar poquito el Q. Entonces, ¿qué pasaría con esta multiplicación? Yo le voy a subir el precio y va a bajar Q. Algo sube y algo baja, ¿cierto? ¿Ya? Pero lo que sube, sube más de lo que bajó. Entonces, en total, ¿cómo quedaría esta cifra? El P por Q. Si lo que sube es más grande de lo que baja, en total diríamos que si doy 3 pasos para allá y retrocedo 1, ¿avancé o no avancé? Si avancé,
Sí. Porque los que di fueron más que los que retroceden. Entonces acá lo que nosotros diríamos es que el precio va a subir más de lo que va a bajar esto. Por lo tanto, lo total es que esto va a subir el ingreso total. Claro. Entonces, el ingreso sube. Si tú subes el precio, como la subida de precio es más grande, acá, pues, la subida del precio es más grande que esto, en total va a subir tu ingreso. ¿Ya? Entonces, esta empresa tendría el incentivo a subir los precios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si le baja el precio? Como el cambio en la bajada en el precio va a ser grande y la subida va a ser poquito. Si tú le bajas el precio a la leche, van a querer comprar más, ¿cierto? Va a subir la cantidad. Pero la cantidad va a subir, pero si es que el precio baja mucho solamente. Entonces, el ingreso total, lo que uno diría es que disminuye. Sí. ¿Ya? Sería pensar también en la multiplicación. Entonces, el precio va a bajar mucho y la cantidad sube poco. ¿Qué es lo que pasa en total? Que va a bajar. Sí. ¿Cierto? Esa es la idea. Bueno, tenemos unos ejemplos. Vamos a explicar la idea primero y luego vamos a ver los ejemplos. ¿Ya? Bueno, luego habíamos visto la demanda inelástica, o sea, la elástica, que era la de acá. Entonces acá decíamos que el cambio porcentual en el precio era menor que el cambio porcentual en la cantidad demandada. Ya nos tenemos que quedar con eso. El cambio porcentual en el precio es menor que el cambio porcentual en la cantidad demandada. Entonces, aquí a mí se me ocurre un ejemplo, pero no. Por ejemplo, ¿han visto en las micros? De repente esos que se suelen a vender como productitos así como, no sé, lápices, linternita. Ya, sin desmerecer a nadie, pero son como cosas sin importancia, ¿cierto? Son como cuestiones a veces también, ¿cierto? Inútiles. Y cierto que a veces hacen una oferta súper, así como te vendo 4 lápices por 500. Y uno piensa, ¿y cómo ganan plata? ¿Cómo si lo venden tan barato? ¿O no? O por ejemplo, hay otro ejemplo que es, no sé si han ido a comer completo a Orbe alguna vez. No. Que venden completos así como gigantes, bueno, ya subían los precios, pero antiguamente los vendían muy, muy baratos, así como hasta 500 pesos, un completo gigante con vaso de hielo. Yo también pensaba, ¿y cómo ganan plata? Bueno, ahora igual los venden baratos, pero han subido un poco. La cuestión es que ellos apelan a que su demanda es tan elástica, que se pueden reemplazar por cualquier cosa sus productos. ¿Verdad? Entonces, ellos prefieren bajar los precios porque va a aumentar su ingreso total. Claro. Eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces acá, si tú bajas el precio, tú bajas un poquito el precio, digamos, y la cantidad a consumir aumenta harto. Claro. Entonces, ¿por qué en Gorbea ha pasado eso de que vendían completos tan baratos? Porque está en el barrio universitario, pues cerca de República, de todos esos lugares. Entonces, como hay muchos estudiantes que compran almuerzo, ellos, si le bajan el precio, van a recibir mucha cantidad de gente que les va a comprar. Claro. También porque hay mucha competencia, ¿verdad? Porque se puede reemplazar por hartas cosas también los completos, ¿verdad? O esas cositas que venden en las micros, lápices, como que son cosas no muy de primera necesidad, ¿cierto? Esa es como la idea de esta parte, ¿verdad? De que a ellos les conviene bajar el precio porque como esta multiplicación, el ingreso de esta multiplicación, entonces como baja poquito el precio, sube harto la cantidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre al final? Va a aumentar el ingreso. Y a ellos no les conviene subir los precios, porque si suben los precios, el precio sube poquito, pero la cantidad baja mucho. Entonces ahí el ingreso total va a bajar. Entonces a ellos no les conviene subir los precios. Claro. A ellos no les conviene subir los precios. ¿Ya? Bueno, entonces, para cerrar este diapo, es lo mismo de la elasticidad, pero es visto desde el punto de vista del productor. ¿Cierto? De una empresa que produce. Como una empresa que producía completo, una persona que vende cositas acá en una micro, o acá vemos como los que producen leche, ¿cierto? Pero es desde el punto de vista del productor. ¿Qué hacen las empresas, verdad? Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Dice, si la demanda de computadores es elástica
¿Los ingresos de las empresas serían mayores si suben los precios? No. Entonces, dice que es elástica, la vía. ¿Los ingresos de las empresas serían mayores si suben los precios? Si suben los precios, los ingresos caen. Entonces, esta es falsa. ¿Ya? La segunda dice, si la demanda de leche es inelástica, ¿los ingresos de estas empresas serían mayores si suben los precios? Sí. Sí, si suben los precios, los ingresos son mayores. Entonces, esta es verdad. Ya. Bueno, eso era la elasticidad precio de la demanda. No sé si vamos al principio. Acabamos de ver esta, completa. ¿Ya? La elasticidad precio de la demanda ya la entendimos completa. Ahora vamos a pasar a la de ingreso a la demanda. Que esta nos preguntábamos, si sube el ingreso, ¿qué pasa con las cantidades? ¿Sube o no baja? Y acá estaban involucrados, ¿verdad?, los bienes normales o inferiores, que son los que se relacionan con el ingreso, ¿cierto? Entonces, la pregunta que responde esta elasticidad es cómo cambia la cantidad demandada a un bien cuando cambia el ingreso del consumidor. ¿Ya? Entonces vamos a pensar. Aquí las fórmulas es bien parecidas. ¿Ya? ¿Pueden ver alguna diferencia? Bueno, aquí decimos epsilon i. De la elasticidad i, ¿verdad? Epsilon i. Entonces la parte de arriba es el cambio porcentual en la cantidad demandada. La parte de arriba, ¿el cambió o igual a la fórmula anterior? Cambió. A ver, ¿cómo era la fórmula anterior? Era La elasticidad precio. Era P arriba. ¿Seguro? A ver, venga. Era Q. Ya era Q. Era. A ver, díctamela. ¿Cómo se.? ¿Valor absoluto? Sí, era valor Ya. absoluto, triangulito, ¿cómo se dice? Variación Variación porcentual. ¿De qué cosa? de la cantidad demandada. ¿Ya? Y abajo es el valor porcentual. Variación Variación porcentual del precio. del precio. Ya. So. Merezco Entonces- 7. Entonces, ¿qué es la diferencia de las dos fórmulas? Gracias. Lo que estoy escribiendo ahora es una diferencia, ¿cierto? Ujú. Acá en vez del precio, ¿qué es lo que vamos a usar ahora? La I. El ingreso. La I, ¿verdad? Que es de ingreso. ¿Y la otra diferencia cuál es? Que no está el valor absoluto. Exacto. No está el valor absoluto. ¿Se permite negativo? Claro. Se permite el negativo. De hecho, el negativo va a ser importante ahora. Ya. Y también lo vamos a explicar con números. Ya no va a ser tan complejo. Profe, Sí. ¿qué era la I? ¿Cómo? ¿Qué era la I? La I es de ingreso. Pero mira, acá está con palabras igual. Sí. Y mira, está con palabras en la misma fórmula. Cambio porcentual en la cantidad demandada. Ya. Cambio porcentual en el ingreso. Ya, así que aquí está explicado con palabras. Entonces, bueno, vamos a hacer también como la recta que hicimos delante, pero acá vamos a pararnos en el 0 y vamos a tener los valores negativos que llegan hasta el menos infinito y los valores todos los positivos que llegan hasta el más infinito. No se compliquen con lo del infinito, solo para decir que para allá están los positivos y Sí. para acá los negativos, ¿ya? Entonces, ya, vamos a ver el tema de la pendiente, o sea, de la pendiente, del signo. Entonces vamos a partir con los bienes inferiores. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de bien inferior? Ahora acuérdense cuáles eran los bienes inferiores. Dimos hartos ejemplos. Voy a cerrar la puerta. ¿Cuáles eran los bienes inferiores, los normales? A ver, es que estaba lo del tema del transporte y demás. Bueno, Ya, pero hemos visto hartos ejemplos. en los de Entonces, baja calidad. ya, bien, los de baja calidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las cosas de no buenas marcas, ¿verdad? Por ejemplo, una cerveza dorada. Es un bien inferior. Si sube tu ingreso, te compras a lo mejor una Kuzma, ¿no? Entonces, todo lo de mala calidad, lo barato, lo pirateado, qué sé yo, marca alternativa, ya, bien inferior. Entonces, vamos a pensar en el signo, porque ahora el signo importa.
Entonces pensemos, ¿qué pasa con uno de los ejemplos que dimos? Entonces, de bien inferior, el transporte público habían dicho, ¿cierto? Ujú. Entonces, si aumenta tu ingreso, o sea que lo de abajo va a ser positivo, ¿cierto? Va a aumentar tu ingreso. Ujú. ¿Qué pasa con la cantidad demandada de transporte público? Disminuye. Disminuye. Entonces lo de arriba sería algo negativo. Entonces, cuando ustedes dividen un número negativo por uno positivo, ¿cuánto da? Menos. Menos. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá nos importa el signo, porque nos va a dar información. ¿Ya? Entonces, bueno, por eso son los bienes inferiores, ¿verdad? Los ejemplos que ya hemos mencionado tantas veces. ¿Ya? Aumenta el ingreso y acá disminuye la otra variable. Igual puede ser al revés. Por ejemplo, ya, supongamos que tú eres una persona ahí con un ingreso alto, tienes tu auto, qué sé yo, y de repente bajó tu ingreso. Entonces, bajó tu ingreso negativo, ¿qué va a pasar con el uso de transporte público? Aumentar. Va a aumentar, pues acá sería positivo. Pero esto, un número positivo dividido por uno negativo, ¿cómo queda el signo? Menos. Menos. Menos, pues entonces igual da negativo. Pero era para ver el caso contrario. ¿Ya? Bueno, también hay bienes que tú pensarías que, por ejemplo, si tu ingreso sube, tú los consumes, no cambia la cantidad que tú los consumes. No cambia la cantidad que tú los consumes. Bien neutro al ingreso. Les voy a dar un ejemplo como extraño. La sal. Todos compramos sal. Sí. Y si ustedes ganan más plata, ¿van a comprar más sal? No. No, po. Entonces la cantidad no cambia, po. ¿Verdad? Es como para qué vaya a comprar más sal. Ujú. Entonces, como que ahí sería un bien neutro al ingreso. Aunque suba tu ingreso, tú no cambias la cantidad de sal. Pero menos. ¿Ya? Bueno, y si pensamos, podemos pensar también en la fórmula. Entonces, aumenta mi ingreso, algo positivo. ¿Cuánto cambia la cantidad de sal? 0. 0. Entonces, 0 partido por cualquier número, da Cero. 0. Por eso es que dice ahí que está justo puesta en el 0, ¿cierto? Ujú. Por eso está acá en la recta, justo en el 0. ¿Ya? Ya. Bueno, y también nos quedan los bienes normales. Que, bueno, hemos dado ejemplo, la gran mayoría de los bienes se comportan como los bienes normales. Entonces, si por ejemplo te gustan los cómics, te suben tu ingreso, tú te compras más cómics, ¿o no? Entonces sube la cantidad demandada. Entonces, pensemos, pues, si sube tu ingreso, sería algo positivo. ¿Y qué va a pasar por lo de arriba? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumentar. Pues sería, entonces, algo positivo dividido por algo positivo va positivo. Ujú. Por eso es que siempre es mayor que 0, pues es positivo. Eso nos dice que sea mayor que 0. ¿Ya? Esa es la elasticidad de ingreso. Por eso está relacionado con los bienes normales e inferiores. ¿Ya? Ya miren, vamos a ir viendo el ejemplo aquí poco a poco. Entonces, acá tengo la elasticidad de ingreso y tengo tres bienes. El bien estufa de gas, el bien estufa eléctrica y el bien gas. Entonces me dice, la elasticidad de estufa de gas de X es de menos 0,8. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tipo de bien es? Inferior, neutro, normal. Es inferior. Inferior, porque es negativo. Sí. Luego dice que el bien estufa eléctrica, el bien I, ¿verdad? La elasticidad de ingreso es de 1,1. Entonces, ¿qué tipo de bien es? ¿Bien inferior, neutro o normal? Normal. Normal. Esa no sé. Y acá tenemos un bien, el bien gas, que si digamos, la elasticidad de ingreso da de 0. Entonces, neutro. Me voy a quedar callado. No.
Ya, a ver si nos acordamos de la elasticidad precio, que es la que vimos al principio. Entonces dice, dice que el bien estufa de gas tiene una elasticidad precio de 2,4. ¿Qué significaba 2,4 en la elasticidad? Acordémonos entonces, Sí. ¿tenía valores negativos acá? No. No, entonces a partir del 0. ¿Cómo se llamaba el bien que iba acá a la izquierda, el del 0? Era el caso extremo, ¿cierto? Sí, Entonces era era perfectamente, perfecta. Perfectamente inelástica. entonces como la insulina. Ujú. ¿Ya? Después avanzamos acá y teníamos el 1, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se llamaba el del 1? era perfectamente elástica. No, el No, del 1. era Unitaria. Entonces, y si esta era perfectamente inelástica, en todo este espacio de acá, estaba el inelástica. sí. Entonces sigamos para allá. Supone que acá termina hasta el infinito. Ujú. ¿Cómo se llamaba el caso acá del infinito? Perfectamente elástica. Elástico. ¿Cómo debería llamarse todo este espacio? Elástico. Elástico. Entonces ahora sí, si la elasticidad precio es de 2,4, ¿qué tipo de bien sería X? Elástico. Elástico, porque es mayor que 1. Bueno, elasticidad precio, elástico. Ya. Entonces, acá tenemos el bien Y que dice que la elasticidad precio es de 2,1, o sea, de 1,2. ¿Qué tipo de elasticidad sería? Elástica. Elástica también, porque es mayor que 1. Ya. Y por último tenemos que el bien Z tiene una elasticidad precio de la demanda de 0,4. Inelástica. Inelástica. Ya. Entonces ahí estamos realizando el ejemplo de ahora. Bueno, la última que nos queda, ¿cuál sería la elasticidad precio cruzada? Esta. Ya, la elasticidad precio cruzada. Entonces, la diferencia que tienen esta fórmula es que acá nos interesa saber, bueno, la respuesta que vamos o sea, la pregunta que vamos a responder es cómo cambia la cantidad demandada de un bien X cuando cambia el precio de otro bien, de un bien Y. Entonces estamos relacionando dos bienes diferentes. Entonces, ¿cómo se podían relacionar los bienes? De dos maneras. Que sean complementarios o sustitutos. Puede haber una tercera manera que no esté relacionada. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, acá está en palabras, ¿cierto? La elasticidad precio cruzada me dice el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien Y partido por el cambio porcentual en el precio de un bien X. Entonces, vamos a ver. Acá vamos a comparar un poco la fórmula. Entonces, acá tenemos valor absoluto. No. No, entonces significa que vamos a permitir valores negativos. Entonces, por eso es que acá tenemos el 0 y tenemos los negativos para allá y los positivos acá. Luego, ya entonces vamos a pensar acá. Los bienes complementarios. Los bienes complementarios. Entonces, díganme dos bienes complementarios ustedes. Y los usamos de ejemplo. Bien X y bien Y. ¿Cuáles pueden ser complementarios? Café con el azúcar. Café y azúcar. Entonces pensemos. Si a ustedes les sube el precio del café, van a consumir menos café. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la demanda de azúcar? Baja. Esa es la idea. Veamos con otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Otros bienes que sean sustitutos, o sea, complementarios. El que había dicho del pan y la mantequilla. Pan y mantequilla. Entonces, si me suben el precio del pan,
yo voy a consumir menos pan. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de mantequilla? Va a bajar. Va a caer. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, ahora pensemos en la fórmula. Entonces, decimos que sube el precio, entonces lo de abajo, ¿de qué signo va a tener? Si sube, aumenta el precio, positivo. ¿Y qué pasa con la cantidad? Disminuye. ¿Qué signo sería? Negativo. Entonces algo negativo partió por algo positivo es negativo. Por eso es que ya están en los negativos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pensar, bueno, aquí hay uno que ni siquiera está puesto en la PPT, pero lo vamos a agregar, que pueden ser bienes no relacionados. No relacionados. Aquí podemos pensar en un ejemplo absurdo, no sé, el mercado, ¿de qué puede ser? Dos mercados que no estén relacionados. El mercado de los champiñones y el mercado de los notebooks. Entonces, si sube el precio de los notebooks, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de Va a champiñones? afectar. No varía, pues entonces, ¿verdad? Por eso notaría cero. ¿Ya? No relacionamos, da justo cero. Y a la derecha tenemos los bienes sustitutos. Entonces aquí, acuérdense de dos bienes que son sustitutos. ¿Cuáles pueden ser? La margarina y la mantequilla. Ya, entonces, si a ti te suben el precio de la margarina, ¿qué va a pasar con el consumo de mantequilla? Va a aumentar. Aumenta, porque la gente quiere comprar mantequilla que no subió. ¿Verdad? Entonces ahí entran los bienes sustitutos. Entonces ahora vamos a pensar acá en la elasticidad precio cruzado. Entonces, primero tenemos la elasticidad precio cruzada del bien X y del bien Y. Sería la elasticidad precio cruzada de la estufa de la estufa a gas con la estufa eléctrica. Entonces me dice que la elasticidad precio cruzada me da de 0,8. Entonces, ¿qué tipo de bienes serían el bien X y el bien Y? Sustituto. Bienes sustitutos, ¿verdad? Me da 0,8. Y son sustitutos, bueno, aquí el ejemplo está hecho para que se entienda así, ¿verdad? Estufa a gas, estufa eléctrica son como sustitutos. Entonces acá serían sustitutos. Y acá me dio la elasticidad precio cruzada del bien Z, o sea, del bien X con el bien Z, sería del bien X con el bien Z, me dio de menos 1,2. Entonces, ¿cómo se relacionan el bien X con el bien Z? Son complementarios. Y bueno, aquí están elegidos para que se vean complementarios, ¿verdad? La estufa a gas con el gas. Eso serían las elasticidades. Entonces, ven ahí con los ejemplos, se ve más fácil, el tema de los valores, entonces, sería como este tipo de preguntas. Aquí yo les daré los valores y ustedes tendrían que interpretar esos valores. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo a lo mejor que quieran ver de lo anterior, nos devolvemos unas PPT. No. Ya. Bueno, acá terminamos esta parte de la unidad 2. ¿Ya? Bueno, recordemos que la unidad 2 es toda una unidad dedicada al mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, es este lugar teórico, ¿verdad?, donde se junta la oferta con la demanda, interactúan y definen los precios y las cantidades de equilibrio. ¿Ya? Entonces, esta unidad se trata todo de mercado. Y aquí estamos viendo el tema de la elasticidad. Ya. Acá tenemos la parte 3. Entonces, en la parte 3 vamos a ver el rol que tienen los precios mínimos y los precios máximos en el mercado. ¿Ya? Exceso de oferta, exceso de demanda y todo eso. ¿Ya? Bueno. Ya. Vamos aquí a partir viendo el rol que tiene el Estado en la economía. ¿Ya?
Entonces, el papel económico que tiene es que debe fomentar la eficiencia, la equidad y el crecimiento. Bueno, crecimiento con estabilidad económica. Entonces, el Estado se involucra en los mercados, ¿verdad? De cierta forma. ¿De qué forma, por ejemplo, se involucra el Estado en el mercado? ¿Cómo se le ocurre? ¿De qué forma se afecta el mercado? Algo a pensar en un mercado que sea bien afectado. ¿Qué puede ser? Supongamos, a ver, ¿tenía un ejemplo? Estaba pensando en el del cobre, parece. ¿Cuál? El mercado del cobre, al menos acá en Chile. Ya el cobre entra al Estado, ¿cierto? Sí. A veces tiene que, no sé, pues, dar subsidios. O por ejemplo, ya, mira, aquí se me ocurre un ejemplo bueno con lo que tú dijiste. Entonces, por ejemplo, el cobre, las empresas que extraen cobre, ¿cierto? En el Ujú. norte. No sé si alguien conoce el norte o sabe de algún conocido. Por ejemplo, ¿qué pasa ya con el agua en algunos lugares? Por ejemplo, Antofagasta, Iquique. Están secas, se seca. O sea, el agua de las casas no se puede tomar. Como No. que compran todo agua. Bueno, que ahora aquí en Santiago también la gente está como todos también, varios comprando agua. Jeje. Pero allá desde antes. Sí. Porque el agua de allá es más mala también. Y eso lo causan las empresas mineras, como tú dices. Entonces, eso que acabamos de decir es algo que se llama externalidad. ¿Ya? Es cuando en un proceso productivo allá se produce algo que daña al medio ambiente. O no al medio ambiente, sino a su medio. Por ejemplo, puede ser algo que afecta negativa o positivamente a las personas del medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser la contaminación del agua, el ruido. Por ejemplo, si se ponen a construir un edificio al lado de tu casa, ¿qué es lo que te va a pasar? Te va a molestar el ruido probablemente. Sí. Van a hacer un hoyo gigante para abajo. Muchas veces salen hasta ratones cuando hacen hoyos, porque pican tan abajo para hacerlo subterráneo que se levantan tierra, se levanta polvo. Por ejemplo, si tú cuelgas la ropa, te queda todo con... Entonces, ¿eso qué te hace a ti? ¿Te hace estar contento? No. No, te quita bienestar. Un proceso productivo que no depende de ti, está afectando al bienestar de los demás. Entonces ahí tiene que entrar también a veces el Estado. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con la producción de palta? ¿Alguien sabe lo que pasa con la producción de palta? Causa sequía. Entonces a las personas de esos lugares les causa una externalidad negativa, les quita beneficio, ¿verdad? Bueno, hay algunas externalidades que son positivas, son extrañas, pero sí las hay. A ver, pensemos. Como que se haga una plaza. Ya, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Que alguien, por ejemplo, un edificio, se haga el edificio, bueno, va a causar una externalidad negativa al principio, pero después crea una plaza para el barrio. Eso sería una externalidad positiva. De hecho, eso lo hace el Estado, de que hay edificios que como que se les obliga a que hagan una plaza. Sí. Y eso es porque van a causar malestar. Entonces lo restan con bienestar. Sí. Entonces ahí entra el Estado también, para regular. Por ejemplo, algo más artístico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un músico se pone a tocar música en el metro? No todos le dan plata, ¿verdad? Bueno, ya, pero pensemos en uno que todos nos guste. No sé qué te está ahí gritando, no, ya, pero como que hay música muy bonita, que todos disfrutan. Entonces, hay gente que a lo mejor no le va a pagar, pero igual disfrutó eso, porque causó una externalidad positiva. Por ejemplo, si hay un muro gigante ahí en el barrio, y estaba feo y de repente hicieron un mural así bonito, y la gente pasa por ahí y lo ve, ¡oh, qué bonito el mural! Es una externalidad positiva también, puede ser, no necesariamente negativa. ¿Verdad? Por ejemplo, un pueblito, que hay puro camino de tierra, y se coloca una empresa que, como va a tener que mover su producto, ¿verdad?, con camiones, pavimenta. Entonces ahí que causa una externalidad, pero positiva. Entonces las externalidades pueden ser positivas o negativas. ¿Ya? Uno se acuerda a veces más de las negativas, como contaminación, pero pueden ser positivas también. ¿Ya? Bueno, eso es una de las tantas cosas. ¿Qué otras cosas ha hecho, por ejemplo, para el COVID? ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? ¿Qué compraron harto? No, pero algo que... Vacunas. Las vacunas, pues esas fueron porque, bueno, en algunos lados regalaban mascarillas, pero no en todos lados, porque uno tenía que comprárselas a uno. Pero, en cambio, las vacunas, eso lo pagó un bien público, digamos, suministró bienes públicos, ¿verdad?
Eso es con gasto del gobierno, Mm. ¿verdad? Bueno, también fomenta la competencia. Yo siempre les menciono una institución. Y yo les digo de que los economistas y los abogados ahí trabajan codo a codo. ¿Cómo se llama esa institución? Que es para que las empresas no se coludan. Tribunal de la Libre Competencia. Pues, entonces eso es para fomentar la competencia, pues, de que las empresas no se pongan de acuerdo y controlen los precios. Bueno, como lo han hecho, ¿verdad? Los pollos, las farmacias, etcétera, etcétera. Entonces, también se intenta fomentar la competencia, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la eficiencia. Luego tenemos también que el Estado de alguna manera quiere que se crezca el crecimiento, ¿verdad? Que se crezca el PIB, que la gente tenga más, como haya más producción en nuestra economía, pero lo ideal es que sea con estabilidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, estimula el crecimiento económico, disminuyendo el desempleo, ¿verdad? Si la gente que está buscando trabajo no encuentra, se pone a trabajar, va a empezar a producirse más. Entonces se intenta disminuir el desempleo y aquí también se intenta mantener precios estables. No queremos inflación, ¿cierto? ¿Por qué no queremos inflación? ¿Qué pasa cuando hay inflación y las cosas están más caras? No llevamos primero No podemos comprar, ¿cierto? Si ya te compraba 10 pares con 1000, ahora puedo comprar 5. Eso es peor, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que no queremos precios estables, que nos estén subiendo. ¿Ya? Bueno, siempre suben los precios, pero que suban de una manera estable, ¿verdad? Ahora se está diciendo que tenemos igual una inflación alta, ¿cierto? Las cosas están más caras, la gente lo dice igual, ¿no? Sí. Entonces se intenta. ¿Y aquí cuál es la entidad, digamos, estatal que se mete acá para mantener los precios estables? Era ¿Cómo se llamaba esa? Banco Central. El ¿no? Banco Central, que también es del Estado. Ujú. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos que además se intenta fomentar la equidad. Como que queremos hacer la torta más grande, ¿verdad? El crecimiento económico, pero queremos repartir mejor la torta. Ujú. Entonces, fomentar también la equidad. Una forma de fomentar la equidad es pedir impuestos y poder repartir dinero. Y así tú como que nivelas la cancha, ¿o no? Sí. A eso se le llama como política redistributiva. ¿Ya? Entonces, para redistribuir la renta a favor de los determinados grupos sociales. Por ejemplo, recaudo de impuestos y después entrega subsidios a los más necesitados. ¿Verdad? Eso sería para fomentar también la mayor, digamos, redistribuir la renta. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver específicamente cómo aquí entrarían también los abogados. Por ejemplo, que se fijara una ley de precio mínimo o una ley de precio máximo. ¿Ya? Entonces estas leyes influirían en nuestro mercado, en los mercados que hemos visto, de oferta y demanda y todo eso que dibujamos harto, lo vamos a seguir dibujando. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver cómo los precios máximos o mínimos pueden influir en nuestro equilibrio. ¿Ya? Entonces, este gráfico ya lo habíamos visto. Lo vimos una vez, creo que nos tocó la clase online. Lo vamos a ver de nuevo. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar la oferta a la demanda. ¿Cómo se llamaba este punto aquí? ¿Dónde se El corta? punto de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Y qué era lo que nos iba a entregar acá? ¿Qué es este? La cantidad. Ya, entonces acá nos entrega la cantidad de... Anda. No, pero la cantidad de De aquí. equilibrio. Ahí está. ¿Cierto? Ya. Y aquí nos va a entregar... El ¿qué cosa? precio de El equilibrio. precio de equilibrio. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a preguntar nosotros, esto sí, creo que lo quedó grabada esta clase, pero ¿El de la botella? ¿cómo? ¿El de la botella? Claro, ese mismo ejemplo, de hecho ese ejemplo. Entonces vamos a pensar si hay un precio más grande que el de mercado. Por ejemplo, el precio 1. Entonces ahora, para analizar esto, yo me voy hacia la derecha. Acá yo he dicho que la oferta o la demanda. La La demanda. demanda. Entonces esto acá, ¿cómo se va a llamar? Cantidad cuánto? Cantidad demandada. Cantidad demandada. Si yo sigo para acá a la derecha, ahora choquea qué cosa. La oferta. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta cantidad? Cantidad ofertada. Cantidad ofertada. ¿Cuál es mayor, la cantidad ofertada o la demandada? La oferta. La ofertada. Está más lejos del origen, ¿cierto? Es mayor. Ujú. Entonces, acá se produjo un excedente. Lo que se oferta
es mayor que lo que se demanda. Entonces, por ejemplo, hay un meme que me acordé de eso. Salió Homero, le decía a March, mira March, llegó mi cargamento de mascarillas que pedí para Chile. Y ahora están diciendo que vamos a dejar de usar mascarillas. Ujú. Entonces, ¿qué te pasaría si te llega tu cargamento de mascarillas y dejando de usarse las mascarillas? Vas a tener exceso de oferta. Te Ujú. quedaste con más mascarillas de las que se van a demandar. ¿Verdad? Entonces, eso es como lo que decía la Caro, una bodega llena. Te quedaste con la bodega llena de mascarillas. Ujú. ¿Ya? Entonces, si teníamos un precio más alto que el precio de mercado, lo que decimos es que estamos en desequilibrio, ¿verdad? Sí. Porque no estamos en el precio de equilibrio y las cantidades tampoco son una. No es una cantidad de equilibrio, son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tienen una bodega llena? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en este mercado? Por ejemplo, en las ventas de bodega, Se hacen ofertas. se hacen ofertas, empiezan a bajar los precios. ¿Cierto? Sí. Y cuando bajan los precios, ¿qué ocurre con la cantidad demandada si el precio baja? La relación inversa, ¿se acuerdan? Aumenta. Claro, aumenta. Entonces la cantidad demandada empieza a avanzar por acá. Y ahora acordémonos, si baja el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? Si bajó el precio, ¿qué pasaba con la cantidad ofertada? Baja también. Empieza a Baja bajar. también. Es relación directa. Entonces, si baja el precio, baja la cantidad ofertada. Entonces ahora se volvió el mercado a volver al equilibrio. Ahora la oferta, ¿cómo es con la demanda? Son iguales. Sí. Estamos en la cantidad de equilibrio. ¿Ya? Entonces, antes de que bajara el precio, esa situación que teníamos como en la bodega llena, se le llama excedente. ¿Verdad? Te quedaste con excedente de mascarillas, por ejemplo. Sí. Situaciones que la cantidad ofrecida es mayor que la demanda. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, también vamos a partir con una situación de equilibrio. Tenemos el equilibrio, tenemos la cantidad de equilibrio y tenemos un precio de equilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a pensar qué ocurre si tenemos un precio más bajo que el precio de equilibrio. Entonces yo voy hacia el lado. Acá he dicho que la oferta o la demanda. ¿Dónde? Aquí, Ah, La oferta. la oferta. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Cantidad de Cantidad de oferta. oferta. Si sigo para allá, acá choqueo la demanda, por lo tanto aquí se va a llamar cantidad demandada. ¿Cuál es mayor entonces ahora? La cantidad La demandada. La demanda. ¿Cómo nos íbamos a acordar de esto? Por ejemplo, ya, en el concepto de Bad Bunny, estaban demandándose una cantidad de entradas, ¿cierto? En verdad, ya. En el de Yankee también, ¿verdad? Pero la oferta, había mucha gente que estaba, ¿qué cosas hacían ahí? Hacían como filas, ¿o no? En internet. Sí. Entonces, a eso que era lo que había escasez de entradas. Sí. No todos los que querían pudieron conseguir, ¿cierto? Entonces, situaciones que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Lo que ahí uno pensaría es que el precio va a ir aumentando. Por lo tanto, si el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? ¿Qué debería pasar? Si el precio aumenta con la cantidad ofertada, Debería subir la. ¿debería qué? Debería subir la demanda. No, pero la cantidad ofertada. Ah, Si sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, porque es relación directa. ¿Ya? Y si te suben el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Baja. 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 Si a ti te suben el precio, no, tú quieres demandar menos de eso, entonces baja la cantidad demandada. Entonces, ¿qué volvió a ocurrir acá ahora con la cantidad ofertada y la demandada? Se equilibra. Volvieron a ser iguales. Ahora, estaban diferentes, ahora se igualaron. Se equilibró el mercado ahora. Entonces, ¿por qué tuvimos que repasar esto? Para que podamos ver qué fue lo que equilibró el mercado. ¿Qué creen ustedes que es lo que equilibró el mercado? En este caso de acá, ¿qué hizo que esto se volviera a equilibrar y que bajara la cantidad demandada, subiera, o sea,
¿Qué equilibró el mercado? Que se bajaron los precios. Que bajaran los precios. Y en este caso de acá, ¿qué Que subieran. que aumentaran los precios. La conclusión es que los precios son el mecanismo por el que el mercado se ajusta. Entonces, si controlamos los precios, como un precio máximo o un precio mínimo, estamos afectando a la variable que me ajusta el mercado. Entonces, puede ser a veces que una ley de precio máximo o precio mínimo te afecte y que tú no puedas llegar a tu equilibrio. Que el precio no baje lo que tenía que bajar o no suba lo que tenía que bajar. Otras veces puede no afectarte la ley, y lo vamos a ver, ¿ya? Pero por eso es que estamos repasando acá el tema del precio. Que el precio es el que ajusta el mercado. ¿Ya? Bueno, eso es lo que dice acá. En un mercado de competencia perfecta, el precio de un bien se ajusta para llegar al punto de equilibrio, donde la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada de un bien. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí con lo que vimos? No. Ya, bueno, acá está un poco lo que dijimos, el rol de los precios. Entonces, la economía de mercado, los precios son el mecanismo para racionar los recursos que son escasos, ¿verdad? Para equilibrar el mercado, como lo dijimos. Bueno, esta es como una pregunta un poco trivial, ¿verdad? Si hay un terreno frente a la playa, ¿quién compra el terreno? Bueno, el que pueda y el que esté dispuesto a pagar el precio. El precio del terreno se ajusta hasta que la cantidad de tierra demandada igual exactamente a la cantidad ofrecida. ¿Ya? Bueno, a esto Adam Smith le llamó la mano invisible. Este mecanismo como que si el mercado se desajusta, se vuelve a ajustar. ¿No ven que probamos con un precio más alto y qué pasaba? Se volvía al equilibrio. Y probamos con un precio más bajo y también qué pasaba? Se volvía al equilibrio. Entonces, este mecanismo Adam Smith le llamó mano invisible. Como que sería esta cambiada de los precios, como que los mercados vuelven a ajustarse. Entonces Adam Smith describe el fenómeno natural como autorregulador del libre mercado. Es un proceso en que la competencia juega un papel primordial en la búsqueda de la eficiencia y la equidad, en el uso de los recursos y el producto de la actividad económica, logrando al máximo bienestar social. Ya, entonces, la idea es que cuando encontramos el equilibrio, es cuando como que se maximiza el bienestar social, con ese precio de equilibrio. Ya, esa es la idea. Bueno, hay ocasiones en que los mecanismos, digamos, no se racionan bien. Por ejemplo, ya, les voy a hacer una pregunta. ¿La educación es un mercado? Sí. Sí. ¿Por qué están tan seguros? Porque se paga por Porque ello. tiene un No precio. todo- y no todo Ujú. Porque fuera- tiene un precio. Entonces ya es un mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el mercado de la educación? Todo el que quiere educar, si puede, ¿lo hacen? ¿Si tiene la capacidad de hacerlo todos? No, algunos no. ¿Y qué es lo que ofrece el Estado para eso? Becas. Becas, crédito. Entonces ese es un mercado que no se ajustó como perfectamente. Y ahí tuvo que entrar el Estado, Estado. ¿verdad? Entonces, esto digamos es lo teórico, y sabemos que no siempre se cumple así en todos los mercados, ¿ya? Pero es una buena herramienta igual para analizar los mercados, ¿ya? Bueno, entonces vamos a pensar ahora en las leyes de precio máximo y precio mínimo. Entonces, si un producto se vende en un mercado perfectamente competitivo, su precio se ajustará para equilibrar la oferta y la demanda, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Entonces, el gobierno puede aprobar leyes que alteren los precios, los resultados del mercado, mediante el control directo del precio del producto. ¿Ya? Entonces, bueno, como dice el nombre acá, un precio máximo. ¿Qué sería, por ejemplo, un precio máximo? Que se le ponga un tope a algo, ¿verdad? Entonces, el precio más alto al que legalmente se puede vender un producto. Sería ilegal vender algo más caro que ese precio. ¿Ya? Se supone que esto del precio máximo es para ayudar a los compradores de un producto. ¿Ya? Sin embargo, no todos se van a beneficiar. Eso es lo que vamos a ver después en la conclusión. ¿Ya? Vamos a ver que esta ley de precio máximo va a provocar ineficiencia. Esa va a ser la conclusión que tenemos que ver.
Entonces, bueno, en Chile no se han aprobado muchas leyes de precio máximo que yo recuerde. Hay un caso que es bien emblemático que es en Argentina, que allá pusieron un precio máximo a la carne. No ven que allá comen harta carne y todo, tienen como Sí. harta cultura de eso. Entonces, habían puesto un precio máximo, como que la carne no se podía vender más cara. Uno pensaría que eso es para beneficiar a los compradores de carne, ¿cierto? Para que no se la vendan tan cara. Vamos a ver qué efectos va a tener eso. Bueno, spoiler. En Argentina, cuando se hizo esto, de la ley de precio máximo, hubo escasez de carne. ¿En serio? Y ahora vamos a explicar por qué. ¿Ya? Creo que ya sé por qué. Ahora tenemos que explicar por qué. No puede ser. Entonces, acá tenemos la ley de precio máximo, con esta vamos a partir. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos las conclusiones finales. Vamos primero a ver el gráfico y luego las conclusiones. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro gráfico de oferta y demanda típico, con un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Ya? Lo que estamos diciendo acá es que vamos a fijar un precio máximo en este punto. Por lo tanto, yo puedo tener un precio más arriba que aquí, por ejemplo. No, y un precio aquí. No. En ninguna parte de arriba, ¿cierto? Ujú. Entonces, de aquí hacia arriba, yo no puedo tener ningún precio porque sería ilegal. Porque ahí quedó la ley de precio máximo. No. Entonces, pensemos en Argentina. Entonces, en Argentina, voy a inventar valores. Entonces, supongamos que el precio de la carne era de 10.000, pero ellos, para proteger a los consumidores, dijeron: vamos a fijar el precio máximo de 7.000. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar qué ocurriría. Yo no puedo tener ningún precio más arriba, ¿cierto? Entonces, no me interesan esos precios. Voy a probar con uno que esté más abajo. Voy a probar con un precio aquí. Precio 1. Entonces, acá, ¿qué estoy topando yo? La oferta. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cantidad La ofertada. oferta. Si sigo para allá, ¿cómo se llama esto? Cantidad de demanda. La demanda. Y entonces, ya todos lo saben, ¿verdad? Cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Ujú. ¿Eso es como una bodega llena o como una fila? Es una fila. Como una fila, ¿cierto? Que muchos que demandan algo. Entonces, ¿qué ha empezado a ocurrir cuando hay como... ¿Qué ocurría en el mercado? Trata de regularse, subir los precios Suben para los precios, pero ¿cierto? como está el precio máximo, no lo va a poder hacer. Exacto, ya, entonces ahí te fijaste para dónde íbamos. Entonces, va a ir subiendo el precio, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? Aumenta. También Aumenta. sube. Entonces, va a ir aumentando para acá. Y cuando sube el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Va a bajar. Disminuye. Va a ir disminuyendo. El tema es que el precio quiere ir al alza, ¿verdad? Porque la mano invisible, entonces quiere ir al alza. Pero acá se topó con esto, acá está el tope, no puede subir más. Ya. Entonces, yo quedé con esta cantidad ofertada y con esta cantidad demandada. La pregunta es, ¿estoy en equilibrio? No, No. ¿Qué se generó? escasez. Escasez, ¿verdad? Sigue habiendo escasez. Y el precio, como no puede subir más, siguió con escasez. Entonces, en el ejemplo de Argentina, sería esto: con el mercado de la carne hubo escasez de carne. Ahora preguntémonos por qué. Como eso nos dijo el gráfico, ¿cierto? Preguntémonos por qué. Yo soy un oferente de carne. Ya. Tengo mis vacas ahí para ofrecer carne de vacuno. Yo no te la vendía de 1.000, que si yo ese debería ser el precio de mercado. Pero está a 7.000. Yo tengo incentivos para tener otra vaca más, criarla, alimentarla y vender su carne No. a este precio como no bajo, no. No. Entonces yo no voy a ofrecer más. ¿Ya? Y acá, digamos, lo que uno pensaría es que si el precio sigue subiendo, la cantidad va a ir bajando, ¿cierto? Sí. Pero acá no va a ir bajando porque el precio no sube más. Se quedan ahí la cantidad demandada. Es por eso que queda esta escasez. ¿Ya? Bueno, en el libro del Mankiw, que nos hemos pasado harto en el Mankiw, Principios de Introducción a la Economía, está en internet, súper fácil, acuérdense de buscarlo. Él da un ejemplo con el mercado de las viviendas, de arriendo. Y de hecho creo que acá tenemos un ejemplo. Sí, aquí lo tengo. Ya vamos a ver aquí las conclusiones y vamos a ir después al ejemplo. Entonces ya dijimos, se genera escasez, ¿verdad? O exceso de demanda, que es lo mismo.
Y dice que las fuerzas del mercado quieren llevar el precio al equilibrio, el precio quiere seguir subiendo, pero no puede, porque la ley no podrá aumentar más el precio, ¿cierto? Ujú. Si el gobierno impone un precio máximo obligatorio en un mercado competitivo, el producto se volverá escaso y los vendedores deberán racionar este bien entre muchos compradores. ¿Ya? Por esto que se vuelve escaso. Entonces vamos a ver acá el ejemplo. ¿Ya? Lo tenemos con gráfico y con tabla. Entonces, ¿cuánto es el equilibrio acá? ¿Cuál es el precio de equilibrio? 1000. 1000. ¿Cierto? ¿Y cuál sería la cantidad de equilibrio? 2.0. Bueno, ahí son 2 2.0, millones. son como 2 millones. 2 millones. Entonces, sería esta parte de acá. Entonces, al precio de 1000, la cantidad demandada es igual que la cantidad ofertada. Ujú. Es lo que decimos siempre, ¿cierto? Que eso pasa en equilibrio. Entonces, acá me pregunta: el mercado de apartamentos en alquiler, ¿qué ocurre si se fija un precio máximo de 800 euros al mes? ¿Dónde estaría el precio máximo? No, pero dice un precio máximo de 800. Ujú. Entonces yo lo daría acá, ¿cierto? Sí, Entonces, 1.8. ¿esto qué sería cantidad ofertada o demandada? Esa es la demandada. No, ofertada. Ofertada. Es que sí, pues está con inglés. En inglés, Ah. sí. Por eso tiene una S, pero acá tiene la D. Pero, y esto sería entonces la cantidad demandada. ¿Cuál es mayor? Bueno, lo vemos claramente. La demanda. La demandada es de 2.2 y esta es de 1.8. ¿Ya? Entonces, se generó una escasez de ¿cuánto? Mira, aquí lo podemos responder. ¿De cuánto se generó una escasez? Mírenlo de esta manera. Se demandan 2.2 Ujú. y se ofrecen 1.8. Entonces, ¿cuánto hay de escasez? 4. 4. Sería 0,4 millones. ¿Cierto? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a decir lo que decía Mankiw. Él ponía el ejemplo de los arriendos y decía que, por ejemplo, esta ley sería para proteger a la gente que arrienda, ¿cierto? Eso pensaríamos, que es como le estamos poniendo precio máximo a la vivienda para que no sean tan usureros, qué sé yo. Uno pensaría eso. La cuestión es que Mankiw lo explica de esta manera. Por ejemplo, ya, supongamos que nosotros tenemos o más de un departamento y lo arrendamos, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que uno piensa es que yo lo voy a tener bonito, lo voy a arreglar para poder arrendarlo mejor, ¿o no? Más caro. Sí, Pero ¿y si me ponen un precio máximo? no puedo. Entonces yo quisiera venderlo a 1000. Y ya lo voy a arreglar para venderlo a 1000, bien. Pero no lo puedo vender a 1000. Me lo van a vender a 800, o sea, lo voy a arrendar a 800. Entonces lo voy a querer arreglar y tenerlo bien. ¿Voy a esforzarme para eso? No. Entonces no hay que ir a entender de que incluso se deterioran algunas casas, como en el mercado de los arriendos. Bueno, en el mercado de la carne igual veíamos que quedamos con escasez, ¿verdad? Se tiene que racionar la carne. Ujú. Entonces, por eso es que vamos a concluir ahora lo siguiente. De que la ley de precio máximo ya ver, pensemos, acá, en el ejemplo anterior. Cierto que si ponemos un precio máximo, los arrendos van a costar 800. Ujú. Entonces los consumidores van a estar mejor o peor, pero antes pagaban 1000. Ujú. Ya, por ese lado van a estar mejor, los que alcanzan a comprar. Pero habían algunos que se iban a estar atrás en la fila Sí, y no iban a alcanzar a comprar. Entonces ellos están peor por los que están atrás de la fila. Los que están adelante alcanzan a comprar a un precio más bajo. Entonces hay unos consumidores que están mejor y hay unos que están peor. Eso es lo que estamos viendo acá. Cambios en el excedente del consumidor. Unos ganan y otros pierden el excedente. El bienestar de algunos consumidores se empeora porque no pudieron comprar el producto, los que quedaron atrás en la fila. El bienestar de algunos consumidores mejora
porque compran el producto a un precio más bajo que en equilibrio. El que alcanzó a comprar lo compró más barato. Él está mejor. Ujú. Entonces acá, unos están mejor, otros están peor. Así como que no es un efecto ambiguo. Uno es mejor y otro es peor, efecto ambiguo. ¿Ya? Pero acá, en los productores, pensemos, van a haber unos productores que antes vendían a 1000 y ahora van a vender a 800. A ver, ¿eso le gusta al productor? ¿Al oferente? Me perdí. A ver. ¿Le gusta vender más barato? No. No. Le gusta vender más caro. Entonces ellos, los que vendieron, están peor, porque vendieron más barato. Y están los que no alcanzaron a vender. No. O sea, y los vendedores que abandonan el mercado, ¿verdad? Los que, la escasez de carne que hubo. Los que no dijeron, yo no voy a ofrecer a ese precio tan bajo, me salgo del mercado. Me voy a buscar otra cosa por hacer. No voy a criar vacas este año. Está muy barata la carne. Ellos se salieron del mercado, pues están peor. ¿Cierto? Sí. Entonces los que vemos que los productores están todos peor. El que vendió más barato y el otro se tuvo que salir. Entonces acá es ambiguo, pero acá están todos peores. Entonces decimos que el bienestar social es que va a disminuir en total. O sea, va a haber una pérdida neta de excedente total. Ya esto en resumen se le dice el PIE, ¿verdad? Es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Este concepto lo vamos a volver a ver cuando veamos impuestos. El PIE, la pérdida irrecuperable de eficiencia. Es algo que no nos gustaría que se genere. ¿Verdad? Porque esto, ¿qué significaba la eficiencia y todo eso, los excedentes? Era como el bienestar. El bienestar de la sociedad era el excedente del consumidor más el excedente del productor. Entonces, si disminuye eso, disminuiría el bienestar de la sociedad. No queremos que ocurra eso, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Ya. Bueno, eso era con respecto a la ley de precio máximo, pero hay que hacer otro caso. Ya miren, porque ahora vimos cuando el precio máximo era menor al precio de mercado, ¿cierto? ¿Qué creen que va a ocurrir cuando el precio máximo es mayor al precio de mercado? Lo podemos dibujar al lado, ¿ya? Entonces, ya quedó justo ahí. Entonces, el precio, tenemos que hacer la oferta, la demanda, cantidad, precio. Entonces, ahora vamos a hacer el otro caso, donde el precio máximo es mayor al precio de mercado. Este es el precio de mercado. Ujú. Entonces, ¿a dónde tiene que ir? ¿Más arriba o más abajo? Cuando es máximo, ¿cierto? Sí. No, pero dice precio máximo es mayor al de mercado. Más arriba. Más arriba. ¿Cierto? Entonces acá vamos a poner el precio máximo. ¿Se fijan? Ujú. Este es el caso de acá. Y este es el caso que estamos haciendo ahí. Entonces acá el precio máximo era menor. Ujú. Estaba más abajo. Ahora lo ubicamos más arriba del precio máximo, ¿cierto? Lo que vamos a ver es que esta situación no afecta el equilibrio de mercado. Ya, porque el precio máximo al estar más arriba no va a afectar. Claro. Entonces pensemos, mira. ¿Yo puedo tener un precio aquí? No. No, porque legalmente este es el precio máximo. Sí. Entonces no se puede tener ningún precio más arriba, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿yo puedo tener un precio aquí? Sí. Que está mucha tinta. Entonces, ¿puedo tener un precio aquí? Lo vamos a probar. ¿Y qué pasa si tenemos un precio acá? Va a haber un excedente. Excedente. Ya, bien, ya lo captaste al tiro. ¿Exceso de oferta o excedente? ¿Cierto? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir ahí? Las bodegas llenas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el precio? Empieza a bajar. Baja. ¿Qué pasa con la cantidad mandada? Aumenta. Aumenta. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada? Baja. Disminuye.
volví al equilibrio. Entonces, cuando el precio era el pre-A, ¿hubo un cambio en el equilibrio? No, No. volví al mismo equilibrio de antes. No se interpuso en la senda de equilibrio, le vamos a decir. La ley de precio máximo no se interpuso ahí. ¿Ya? Ahora vamos a probar con otro precio. El precio, un precio que esté más abajo. Entonces, vamos a probar con el PB. Ya aquí. Entonces, acá choco, ¿qué cosa? ¿La oferta o la demanda? Oferta. Entonces, cantidad ofertada. Y esto es cantidad de demanda. Entonces, ¿esto es bodega llena o es como una fila? En la fila. Como la fila. ¿Y qué empieza a pasar con el precio? Empezar A subir. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada? Sube. subir. ¿Y qué pasa con la cantidad demandada? Baja. Volví al equilibrio. ¿Tuvo un efecto la ley? No. Llegué al mismo punto de que empecé. Entonces, por eso este ejemplo no está en la diapositiva. Que es de que cuando el precio máximo es mayor que el precio de mercado, no tiene efectos. Efectos en el equilibrio. ¿Verdad? Volví al mismo equilibrio. Pero es este caso, cuando es mayor. Porque el que está en la PPT es cuando es menor. Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo se perdió en alguna parte? No, yo. No. ¿Lo podría volver a explicar? Ya, sí. Como que te- Ya, mira, lo primero. ¿Te acuerdas cuando hicimos el de acá? Como este es un precio máximo, no podemos tener precios más altos que ese, ¿cierto? Entonces, cuando hicimos esta explicación, nosotros empezamos haciendo así el gráfico, ¿cierto? Porque no pueden haber precios mayores. Entonces, yo solo probé con precio más abajo, ¿cierto? Ya. En este caso que hicimos ahora, yo tengo acá el precio máximo. Ya. Entonces, yo no puedo tener precios mayores, ¿cierto? Pero yo puedo tener todos estos precios menores. Entonces, probé con un precio que estuviera arriba del equilibrio, el PA, y probé con otro precio que estuviera abajo del equilibrio. Ya. Y en ambos casos, ¿qué ocurrió? Volvimos al mismo precio, volvimos al precio inicial. Eso sería. ¿Ya? Por eso es que decimos que el precio máximo, cuando es mayor al precio de mercado, no tiene un efecto. Ya lo entendí. Es como absurdo, miren, pensemos. Es como que yo le quiera poner un precio máximo a la carne. ¿Ya? No, pero acá en Chile, pensemos. Ah, Entonces, pero imaginen, miren lo absurdo que voy a decir. Ya, para que los consumidores no se vean afectados por esta alza, le vamos a poner un precio máximo a la carne. Le vamos a poner que el kilo de carne no pueda pasar los 100.000 pesos. ¿Está haciendo algo esa ley? no. Alguien le dice, no, porque el kilo de carne no está llegando a ese precio. Es como eso, porque le pusieron un precio máximo tan alto que no está afectando. No afecta, de verdad, eso sería como la sencilla. Sí. La explicación más larga es la que usando los gráficos. ¿Ya? Como que yo diga, ya, quiero proteger a los consumidores de pan, porque es un bien muy importante. Entonces, voy a ponerle un tope que el kilo de pan no cueste más de 30 lucas. Eso es como absurdo, ¿verdad? No afectaría a la ley, no afecta en el mercado. El mercado va a seguir con el precio equilibrio. ¿Está cuánto el kilo de pan? Bueno, depende del pan ahí, el pan, pero el kilo de pan, el precio que tenga en el momento. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces estábamos viendo solo precio máximo. Nos quedan los precios mínimos. ¿Ya?
¿Tienen algún ejemplo de alguna ley de precio mínimo que ustedes recuerden? El sueldo mínimo. Exacto, muy bien. Lo dijiste de Ese una. ese lo tenía guardado en la clase pasada. Lo tenía ahí escrito por ahí o lo tenía listo para decir. Y el profe dijo, no, eso para la próxima clase. Ah, ya Yo me mira. acuerdo porque yo la había hecho. Ya mira. Sí. Y otra más pero otra más de precio mínimo falta de Sí, decir. cholado. Ya, pues entonces, en la ley de precio, ¿cuál dijiste? El salario mínimo. Es una ley de precio mínimo, pero ¿por qué? ¿El Por el- salario de qué? ¿El precio? Porque es de cada persona que, por ejemplo, que tiene un trabajo así como firmado, Claro, un si trato. una empresa quiere comprar trabajo, Ujú. ¿cómo lo compra? Pagando el precio del trabajo, que es el salario. Ujú. Entonces, el salario mínimo es como una ley de precio mínimo. A ver, estábamos aquí, esto ya lo vimos. A ver. Entonces, la diferencia de este análisis con el que acabamos de hacer la diferencia de este análisis es que si se le fijó un precio mínimo, Ujú. entonces pensemos en la ley de salario mínimo. ¿A cuánto está? Actualmente no me acuerdo. 360, 400, No sé cuánto. está por ahí. 360 por ahí, creo. Bueno, lo quieren subir y todo, pero el tema es, si la ley de precio mínimo es, por ejemplo, 400 lucas, pongamos, ¿yo puedo pagar 500.000 pesos a un trabajador? Sí. Sí. Entonces yo puedo pagar precios mayores, pero ¿le puedo pagar 200.000 pesos? No. No. Entonces por ley yo no puedo pagar ningún precio menor. Entonces no me interesa analizar los precios menores. Tengo que analizar precios mayores. Entonces estamos haciendo como muy parecido al análisis, ¿cierto? Pero al revés. Acá en vez de rayar hacia arriba, como delante, aquí rayamos hacia abajo. Porque es precio mínimo, le pone el piso. ¿Ya? Entonces supongamos que si estamos, bueno, salgámonos del mercado del trabajo y de la ley de salario mínimo, cualquier mercado. Entonces hay un precio mayor, el precio 1. Entonces este mismo análisis lo vamos a repetir ahora. ¿Cuánto sería esto? ¿Qué tope hay allí? La demanda. Entonces esto es cantidad demandada, aquí tendríamos cantidad ofertada. ¿Ya? Esto es ¿cómo se le llama esa situación? La bodega llena. Escasez. La bodega llena, ¿verdad? Excedente. Ah, este. Bodega llena, Ah, que sobran las cosas. Entonces excedente o exceso de oferta. ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay bodegas llenas? Con los precios Se baja. empiezan a bajar. Cuando los precios bajan, ¿qué ocurre con la cantidad mandada? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué ocurre con la cantidad ofertada? Baja. Baja. La cuestión es que aquí nos quedamos con nuestro tope. No puedo seguir bajando el precio. Por lo tanto, yo llegué al equilibrio. ¿Llegué al precio de equilibrio? No. No. ¿Llegué a las cantidades de equilibrio? No. Quedé con excedente. Entonces, cuando se fija una ley de precio mínimo mayor que el precio de mercado, se genera un excedente o exceso de oferta. Por lo tanto, es como que se quedaron con todas las bodegas llenas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas del mercado quieren llevar al precio de equilibrio, pero por ley no podrá disminuir hasta llegar al equilibrio. Si el gobierno impone un precio mínimo obligatorio en un mercado competitivo, se ofrecerán más unidades de las que los consumidores están dispuestos a comprar, generando así un excedente en el mercado. ¿Ya? Y a ver, les voy a preguntar y después vamos a ver las conclusiones. Entonces, con esta ley de precio mínimo, ¿cómo están los productores que precio mínimo para vender un precio más alto? Ujú. Ya, entonces, aquí estarían las conclusiones. Los productores, unos ganan y otros pierden. ¿Por qué? Porque el que vende a un precio más alto. Eso le gusta, ¿verdad? Sí. Pero hay otros que van a tener que salirse del mercado. Entonces, no todos van a estar mejor. Unos pierden y otros ganan. Entonces, el bienestar de algunos vendedores empeora porque no pudieron vender sus productos
Y el bienestar de algunos vendedores mejora porque venden sus productos a un precio más alto. Ujú. ¿Qué pasa con los consumidores? Los consumidores van a tener que comprar más caro, entonces van a estar peor. Sí. Y otros no van a poder ni siquiera comprar, también van a estar peor. Entonces, acá tenemos un efecto ambiguo, pero acá tenemos un efecto negativo. Por lo tanto, la pérdida neta de excedente total, va a existir una pérdida neta de excedente total. ¿Ya? Bueno, esto que la resumimos como pérdida recuperable de eficiencia en pie, ¿verdad? Por la sigla. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Entonces, en el mercado de la mantequilla, ¿qué ocurre si se fija un precio mínimo de 1.2 euros por kilo? A ver. Entonces, ¿cuánto es el precio de equilibrio? Primero pensamos en el equilibrio. Está en 1. 1. ¿Cierto? Cuando el precio es de 1, la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. ¿Ya? Y ahora están poniendo un precio mayor o menor al equilibrio. Mayor. Mayor. Por ejemplo acá. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en este mercado? Están ocurriendo excedentes. Claro, esta de acá, ¿cómo se llama? Esa es la demanda. Cantidad. Entonces esta es la cantidad demandada y esta es la cantidad ofertada. Ujú. Entonces la cantidad ofertada es mayor, ¿cierto? Entonces se produjo un exceso de oferta o excedente. ¿De cuánto sería? De 1.2. 1.3. 3. 12 menos 9. Ah, verdad. Aquí sería, pues la oferta es de 12, la Ujú. demanda es de 9. Ah, Aquí está. De 9 y 12. Si tengo que restarle a 12, le resto 9, ¿cuánto me da? 0,3. ujú. O sea, 0,3 millones sería. ¿Ya? Bueno, eso sería precio mínimo. Pero también va a haber una situación muy parecida a lo que ya vimos, en donde la ley no va a tener efecto alguno, ya que es la situación que no está en la PPT. Entonces, ¿cuál sería la situación que no está en la PPT? Cuando el precio mínimo, precio, El menú. claro, es menor Ujú. El precio. al precio de mercado. ¿Ya? Esa situación no está aquí y la vamos a dibujar. No nos demoramos nada. Entonces, oferta, demanda, cantidad y precio. Y tenemos un equilibrio. Ya. Entonces, ahora voy a ver la situación que yo puse en rojo. Ujú. Precio menor al precio de mercado. Entonces, ¿dónde debería yo poner el precio mínimo? Abajo del. Abajo del de mercado. Entonces, precio mínimo abajo que el de mercado. ¿Yo puedo tener un precio aquí? No. No. Entonces, vamos a hacerle. No puedo tener precio abajo que el mínimo. Es ilegal, ¿cierto? Entonces, mi pregunta. ¿Puedo tener un precio acá? Sí. Sí. Vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo se llama esto? Eso Estamos es, la última energía. eso es escasez. No, pero No. ya llegaste. Es que Cantidad ofertada. paso a paso. Ah, Es escasez, pero vamos Sí. paso a paso. Cantidad ofertada. Cantidad ofertada, ¿cómo se llama acá? Cantidad demandada. Cantidad demandada. La cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Esto se llama escasez, está en lo correcto. ¿Y qué empieza a pasar con el precio? se va a aumentar. Aumentar. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad ofertada? Aumenta. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Volvimos al equilibrio. Equilibrio. Volvimos al equilibrio. ¿Ya? La otra situación es que probemos con un precio que esté más arriba que el de mercado. ¿Ya? Entonces un precio más arriba que el de mercado.
le vamos a poner acá el precio B. Entonces aquí, ¿cómo se llama esto? Cantidad. Y esto de acá, cantidad ofertada. Entonces, ¿cómo se llama esta situación cuando la cantidad ofertada es mayor? Excedente o exceso de oferta, ¿verdad? Esos dos nombres. ¿Y qué empieza a ocurrir con el precio? Acuérdate, esto es una bodega llena. Empieza a bajar. Bajar. ¿Y qué pasa con la cantidad mandada si baja el precio? Sube. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada si baja el precio? Disminuir. Bajo el precio, sí, pues disminuye. Volvimos al equilibrio. Entonces, con cualquier otro precio, el precio A que pusimos acá, o un precio B como más arriba, no tiene efecto en la ley. No tiene efecto. Entonces, lo vamos a escribir aquí igual. En este caso, la ley no afecta al mercado. ¿Ya? Bueno, eso sería la clase de hoy. Precio máximo y